Historias de generosidad, algunas dejan también ese pozo de tristeza, porque la soledad, se lo decía hace un minuto, es uno de esos grandes males silenciados de este siglo. Enfermos, ancianos, pero ojo, también muchos jóvenes. ¿Cuántas personas viven solas en España? Aida Esquirej. Pues Ana, en España hay 5 millones de personas que viven solas y más de 2 millones de estas personas son mayores de 65 años. En ellas la soledad tiene una prevalencia del 40%. Es, como decías, uno de los grandes males del siglo XXI, la soledad no deseada. Quien más la siente son adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y migrantes. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, creado por la Fundación 11, el 70% conoce a personas en su entorno que sufren aislamiento involuntario, algo que se acrecentó además con la pandemia. La Comisión Europea hizo un estudio en 2016 que explicaba que un 11,6% de la población española se sentía sola. En el año de la pandemia el dato subió al 19%. Son cifras que van en aumento. Además, en 2037, dentro de 15 años, serán 6,5 millones de personas las que vivan solas en España, un tercio del total de los hogares. ¿Hace daño la soledad, Cabrera? La soledad es un sustantivo que implica que estás no acompañado, no es una enfermedad. Quiere decir, es la situación de no tener compañía. Que hace daño, por supuesto, te sientes mal, sientes que tu vida no tiene sentido, que nadie te estima y que al final pues la vida se convierte en un estado depresivo. Mucha gente acaba en la depresión por estar en soledad. Si te la encuentras, claro. A lo mejor la buscas. Claro. Sí, pero fíjate, cuando escribí el diccionario de los sentimientos, me sorprendió que no hubiera un sentimiento de soledad. La soledad es una situación real. Los sentimientos que estaban relacionados con la soledad eran sentimientos de aislamiento, sentimientos de abandono, por ejemplo, es decir, sentimientos de pérdida. De manera que la soledad es una cosa y el sentimiento de estar solo es otro, que unas veces puede ser desagradable y otras veces puede ser agradable. Es decir, lo que tiene la soledad es que... de soledad necesitamos todos. Claro, es decir, claro, de manera que entonces lo que tenemos que ver es aquella soledad que va acompañada de sentimientos de abandono, de sentimientos de lejanía, de sentimientos de aislamientos, que esos sí son realmente los que pueden hacer daño porque son muy negativos. Claro, es que yo diferenciaría entre lo que es la soledad social como tal, que tantas veces no te viene dada por la propia vida, de lo que es la soledad emocional. Es decir, ese salto ya en el que uno lo ve como algo negativo, algo que no ha buscado, algo que le está deteriorando. Yo siempre digo lo mismo a las personas que llegan a Nadie Solo y quieren hacer voluntariado. Les digo, mira, hay personas a las que vas a acompañar que a lo mejor desde hace 15 días nadie la ha llamado por su nombre. Yo no soy psiquiatra, pero entiendo que eso debe tener un componente destructivo de la propia identidad terrible, ¿no? Y luego el aislamiento, ese ya es el colmo, que los ayuntamientos lo trabajan muy seriamente, es decir, ya el colmo es el aislamiento social, es decir, no solo sentirte solo, sino no tener capacidad para relacionarte con los demás. Me parece que ahí hay un componente de autodestrucción. ¿Es una terrible. espiral? ¿La vida te lleva a determinadas circunstancias, pierdes a seres queridos o hay una ruptura en una familia o en relaciones personales? ¿Te aíslas, dejas de salir, te distancias de tus amigos o de tu círculo social y al final te va llevando a un lugar y de repente nadie te llama por tu nombre? Es que eso es terrible, Pepe. Sí, exactamente. La soledad es, como bien se está comentando, es algo especialmente complejo. Se ha escrito mucho sobre soledad, pero desde la administración pública se ha hecho muchas veces poco por su complejidad. De hecho, de lo que hablamos es de esa soledad no deseada, precisamente justamente de lo que estamos hablando, y es tan complejo que, de hecho, desde el Ayuntamiento de Madrid nunca se haya abordado de frente hasta ahora. En el 2021 hemos hecho la primera estrategia de ciudad junto con Madrid Salud para abordar de serio la soledad que puedan sentir sobre todo las personas mayores, aunque es cierto que hay población como la joven que también puede sentir profunda soledad. Y desde ahí yo creo que lo fundamental es que cualquier ciudadano de Madrid que se sienta solo, sienta siempre muy cerca a su ayuntamiento para que la apoye. Porque si tú te sientes solo, si tú estás solo, eso ya sí te genera unos trastornos. Sí, pero fíjate, lo de la soledad tenía razón, Pepe, de que es muy complejo. Hay, por ejemplo, la soledad de la comunicación. No necesitas estar solo.
puedes estar absolutamente solo en compañía, de manera que lo que significa es fundamentalmente el aislamiento. Las nuevas tecnologías, sobre todo en la gente joven, está produciendo un fenómeno que Sherry Tucker llamaba alone together, solos conectados, pero solos. Es decir, solos porque ya no tengo, estoy aislado en una habitación, tengo contacto, pero un contacto que es un contacto muy especial, que es a través de la pantalla. Estoy perdiendo la capacidad de relacionarme físicamente, porque no me interesa, porque no puedo cortar a tiempo. De manera que estamos ahora presenciando un tipo de soledades y también un tipo de compañías distintas, las compañías que se hacen a través del teléfono o a través de las pantallas. De manera que yo creo que ahora sí ha cambiado la manera de enfocar la soledad, porque están apareciendo nuevas soledades y también nuevas compañías. Y yo creo que por eso es tan importante tratar este tema ahora. Yo creo que, a tenor de lo que dice nuestro amigo Marina, es que aquí vamos a hablar de la soledad en el sentido negativo, porque hay una soledad estrictamente necesaria. Si tú te encierras en una habitación y te sientas a leer, porque es lo que deseas esa tarde, es maravilloso. Nacemos solos, morimos solos. Cuando me duele la muela, me duele a mí, no le duele al de al lado. Y cuando tomas una decisión, la tomas tú, no la toman 40. Entonces esa soledad metafísicamente intrínseca al ser humano. Pero aquí estamos hablando de la soledad la que estáis hablando vosotros en los ayuntamientos, en las ciudades, como tú dices, Marina, la soledad de sentirse que no eres nadie. Y todos los chavales jóvenes con el móvil y todo el mundo viendo pantallas de televisión, que al final es como magia. Y entonces esa es la soledad que hay que combatir con métodos como vosotros, con asociaciones y con optimismo. Porque al final, como decía García Márquez, el secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad. No hay otra. Eso lo decía él, vamos, es una filosofía peculiar. Pero fíjate que yo creo que ahí, por eso te decía lo de la historia de las emociones, en realidad los seres humanos somos seres muy sociales. Muy sociales. Yo cuento una de mis maestras, que era Carden Luz, que se fue a vivir durante un año con una tribu en un atolón de la Polinesia, y allí vivía la gente en unas cabañas enormes donde vivían varias familias, además con los niños, además con los animales, y ella, que era una universidad americana, pidió que si le podían hacer una cabaña para ella sola. Desde ese momento todo el poblado consideró que estaba loca de atar, porque una persona que prefería vivir en una habitación sola, pudiendo vivir en esa especie de barullo de la colectividad, en la cabaña, del perro, el gato, el gallo, el niño. Entonces, nosotros a lo largo de la historia hemos ido valorando muchísimo la privacidad, la intimidad, el recogernos, y ahora empezamos a ver que eso se está extendiendo entre la gente que podía estar acompañada. La cantidad de gente que vive sola, pero sola voluntariamente, está subiendo exponencialmente. Y por otra parte, las personas de edad, se han roto muchos vínculos familiares que antes se mantenían las personas mucho más relacionadas hasta el momento de la vida. De manera que hay un momento social que es fundamentalmente a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, que es cuando las familias se fragmentan mucho. Y entonces no hay esta familia integral, familiar de varias generaciones, sino que cada uno tiene, y entonces las personas de edad se quedan solas. En la que vivían los abuelos, los padres, los nietos y un primo que venía a estudiar y ese sí es un fenómeno moderno. ¿Es un fenómeno de la gran ciudad? Sí, ¿también? Yo creo que sobre todo las grandes ciudades tienen ese gran riesgo de personas que se puedan sentir especialmente solas. Bueno, es que meter en una casa a 14... Claro. En una ciudad como Madrid, a ver quién es el guapo que tiene dinero para pagar esa hipoteca. Y además también es una cuestión muy unida a la estructura social que estamos viviendo. Cada vez hay menos familias, las familias son más pequeñas y lógicamente todo eso, cuanto menos familia, más soledad va a haber en el futuro, sin duda. Entonces también hay que reformular las estructuras sociales, familiares, para que en definitiva haya menos soledad. Y sobre todo también conseguir que las personas mayores, sobre todo que se pueden sentir más solas, sean el corazón realmente de nuestros barrios. La administración pública, el Ayuntamiento necesita generar alianzas con las entidades sociales, con las farmacias, que hemos generado un convenio, con las parroquias, que estamos firmando un convenio ahora con Cáritas, precisamente para detectar esas situaciones de soledad, para que desde ahí las administraciones podamos actuar y realmente todos los servicios que tiene el Ayuntamiento de Madrid, para paliarla y abordarla, poder precisamente ponerla a disposición de esas personas que se puedan sentir solas. Pepe, ya tuvo mucho éxito, yo creo, cuando aparecieron los centros de día, porque son, o los centros para la tercera edad, porque son focos de reunión.
Y entonces muchas veces lo que la persona quiere es estar en contacto con alguien y poder hablar con alguien y organizar esta especie de red de centros donde se puedan reunir personas, sobre todo en este caso personas de edad. Yo creo que fue una idea estupenda y que cuanto más hicierais porque aparecían más centros y por multiplicar los centros sería estupenda. La iniciativa privada, la iniciativa de fundaciones o instituciones como la Iglesia, desde luego es insustituible, pero las administraciones públicas han ido tomando conciencia de lo que supone la soledad últimamente. Prestan una atención creciente a ciudadanos que demandan mucha más atención. Aida. Sí, en España, de los más de 9 millones de personas mayores de 65 años, alrededor de 945.000 son usuarias de la teleasistencia. Es un 10%, un servicio que ofrecen las comunidades o ayuntamientos. Vamos a ver algunos ejemplos. En Madrid, en el primer semestre se atendió a 125.000 personas y se han realizado casi 2.600.000 llamadas. Castilla-La Mancha ha recibido en el mismo periodo un total de 9.142 llamadas. Andalucía ha atendido casi 2,7 millones de llamadas en el primer semestre de este año, unas 15.000 al día. Y una parte importante de esas llamadas, el 30%, se produjeron simplemente para tener una conversación. Otro dato, en Cataluña, en todos los municipios barceloneses, excepto la capital, se han atendido más de 577.000 llamadas. La mitad también eran de personas que querían charlar un ratito para aliviar la soledad. Y en Aragón hay un teléfono del mayor, unas 3.000 personas ya lo han usado y más del 78% de las llamadas también son para hablar con alguien. Simplemente para hablar. No hay recursos para cubrir todas las necesidades, tanto en el ámbito público como el privado. Así que aquí, en ambos casos, la labor del voluntario es esencial. A mí me sorprendió, Mar, que en vuestra organización, Nadie Solo, hay 2.000 voluntarios, nada menos que 2.000 voluntarios. Algunos de ellos eran solos, que se sienten acompañados, acompañando a alguien que está solo. 2.000 personas que no cobran nada, que donan su tiempo altruistamente. Algunas familias enteras que dicen, bueno, voy a acompañar a un chaval con discapacidad para que su madre tenga el sábado por la mañana libre para ir a hacer la compra o a cortarse el pelo a la peluquería. Voy a acompañar a un enfermo que no va nadie a visitarle. Sin voluntarios no llegamos. No, desde luego. Nosotros hace 27 años, cuando nacimos, la idea era un puente que uniera a personas voluntarias con iguales suyos, porque al final son iguales, que por algún motivo necesitaran de compañía. Fueran mayores, enfermos, chavales o adultos con discapacidad intelectual. Entonces, realmente el voluntario, la persona voluntaria llega con motivos personales también. Unas veces son soledad, otras veces son que me acabo de jubilar y tengo tiempo, otras veces son que quiero descubrir el mundo que como estudiante de medicina a posteriori voy a abordar. Lo quiero y eso nosotros lo respetamos mucho. Lo que luego trabajamos todos es la solidaridad, que es el compromiso semanal, que es el que tienen. O sea, todas las semanas 2 horas o cada 15 días 2 horas, pim pam, acompañando. Siempre decimos que eso es lo más eficaz, no una acción muy poderosa una vez al año, sino todas las semanas o cada 15 días. Crear esa rutina de ayudar a otro y acompañar a otro. Tener voluntarios de 80 y tantos y 90 años. Sí, tenemos desde, yo diría, bueno, las familias hay menores, pero realmente son los padres los voluntarios, pero desde 18 a 90 años, y de hecho aquí ha salido nuestra veterana Milagros, que tiene 89 y que es un genio, acompañando telefónicamente y valorando qué hay que hacer con cada persona mayor, cómo acompañarla, cómo no. Realmente lo impresionante es que a medida que pasan los años descubres nuevos nichos, lamentables, pero... ¿Dónde detectáis los mayores problemas? Bueno, ahora mismo estamos descubriendo un nuevo problema, sobre todo a raíz del COVID, que son los pequeños pueblos, que no solo existen en Castilla y León, sino incluso en la Comunidad de Madrid y en otros. A nosotros nos empezaron a llamar personas de pueblos que ni sabíamos que existían. Pero de pueblos en los que hay a lo mejor 10 vecinos y se relacionan entre todos. Sí, pero, claro, pero son fíjate, muy pocos. O 10 o 500, pero son personas muy mayores que además a raíz del COVID les ha llegado el miedo a moverse. No, hablábamos, por ejemplo, con el alcalde de Rozas de Puerto Real, que es uno de los pueblos más pequeños de Madrid, 500 habitantes, el 60% mayores de 70 años, y nos decía, se conocen,
Soledad no tienen, pero tienen mucho miedo a moverse, tienen mucho miedo a salir. Necesitan la vida de otro que les saque de ahí. ¿El ayudar también te ayuda? Sí. Perdón, es que es lo más antiguo del mundo. Si ayudas a otro, te ayudas a ti mismo. Y lo que dice nuestra amiga es muy importante, ¿eh? Hoy en las iglesias, cuando te das la paz, ya nadie se da la mano. Y antes, el darse la mano, que era calor, transmitirse calor, ya... Entonces, en la sociedad pospandémica, la soledad se ha acrecentado, se ha convertido, y en los sitios pequeños más aún. Hay miedo. La gente sigue con mascarilla en sitios vacíos y desiertos, cuando una mascarilla en un pueblo pequeño no tiene sentido. Y eso es muy importante, que lo que ha dejado claro ahí. Pero ¿no te parece también, o nos parece, que se agrava el tema de la soledad, cuando la soledad es real, de falta de aislamiento, porque estamos en una sociedad que se aísla mucho? Es decir, el caso de que en una casa de vecinos un vecino no conozca a otro vecino, eso antes era absolutamente impensable. Y entonces hay una especie de blindaje propio, no quiero saber nada de los demás. Y claro, eso al final hace que el tejido social sea un tejido social muy pobre. Es decir, los barrios, por ejemplo, antes eran un sitio, no solo ya las casas, sino incluso los barrios, eran una red de comunicación muy amplia, que era una red de seguridad también, era un urdimbre que protegía. Entonces, en este momento las ciudades, y por lo que me dices tú en este momento, por esta razón, los pueblos pequeños también, se ha roto esa red de seguridad que teníamos, y cuando una persona se queda sola, ya está. Y de alguna forma intentar recuperar ese tejido vecinal, digamos, el hacer que las ciudades sean unas ciudades menos de muchedumbres solitarias, sino de trenzar colaboraciones, de trenzar actitudes conjuntas, proyectos conjuntos. Yo creo que eso también supliría en algunos momentos aquella falta, digamos, de compañía más cercana, porque estás protegido de una red de apoyo, que nosotros lo vemos, por ejemplo, mucho en los colegios. Es decir, en los colegios, en este momento, cuando los alumnos tienen redes de apoyo, entonces cualquier problema que lo tienen con mucha más facilidad, pueden encontrar soluciones con más facilidad. Cuando tienen esa red de apoyo, Marina, yo creo que es cuando realmente se encuentran en muy malas condiciones, muy vulnerables. Lo que comenta el profesor Marina es esencial, y es un papel también de las administraciones, y en ese caso del Ayuntamiento de Madrid. Aparte, desde el Ayuntamiento se puede impulsar grandes proyectos como el de la teleasistencia, que llega a 115.000 personas, y ahora de hecho se va a impulsar con un nuevo contrato que se multiplica por 7, multiplica un 7% más, y vamos a tener yo creo, de la mejor teleasistencia que existe en Europa y que está al servicio de las personas mayores. O los programas que tenemos en Madrid Contigo, que ha llevado una carta ahora a todas las personas mayores para abordar la soledad. O sea, todos esos programas son esenciales, ponerlos a disposición. Pero la clave está en lo que comentas, que es en el territorio, en los barrios, en que conseguir realmente que ese tejido relacional de los barrios, pues realmente poder fomentarlo desde el ayuntamiento. Y de hecho, desde el ayuntamiento lo que se ha generado y se ha fomentado es un sistema de antenas, por una parte con los comerciantes, que ya se han conseguido 550 comerciantes involucrados para detectar a través de ese sistema de antenas esas personas mayores que pueden sentirse no solamente solas, sino vulnerables, ¿no? Especialmente vulnerables, y puedan detectarlo. Hemos hecho ese convenio con todas las farmacias de Madrid, con el Colegio Farmacéutico de Madrid, con las parroquias también. Vamos a empezar con la Vicaría Tercera y estamos con ese convenio con Cáritas también para detectar a través de las parroquias. O sea, al final ese fomentar el tejido vecinal es esencial, porque es la forma que puede tener un ayuntamiento de detectar esas situaciones de vulnerabilidad y de soledad. Fíjate, es que había antes, por ejemplo, las tiendas de proximidad eran centros de reunión también. Igual si que tú los no pueblos... ibas a por el pan todos los días, decías, claro, a este igual tiene un problema. Igual que los pueblos era ir a la fuente, que es que la fuente no era solo para aprovisionarse de agua, era un lugar de reunión, un lugar en que se comentaba, un lugar en que se tenía trato con los demás vecinos. Cristina Jiménez es presidenta de la Fundación FIDE. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Me decía una amiga ahora mismo en un mensaje de teléfono, la soledad de las personas mayores no es buscada, no es deseada, muchas veces es tremendamente triste. La soledad de los jóvenes es una soledad, en muchos casos, buscada y elegida. Hay otra soledad que es la de, por ejemplo, todos aquellos que se han encerrado durante el
confinamiento y han dicho, no es mal que por bien no venga, me voy a dedicar a estudiar una oposición. Salen 3 años después, no conocen a nadie, sus vidas se han parado, pero la del resto del mundo que vivía a su alrededor no se ha parado, ha continuado y encima a lo mejor no han aprobado esa oposición. Vosotros estáis trabajando con ese tipo de personas, ¿verdad? Sí, en la Fundación FIDE hemos creado un espacio para los opositores que por algún motivo, o bien porque han suspendido, o bien porque toman la decisión de dejarlo, los opositores que opositan a los grandes cuerpos de la abogacía del Estado, los jueces y magistrados, notarios, que son jóvenes normalmente entre 22 y 28 años, que tienen, yo diría que deciden bloquear su vida, la verdad deciden hacer un esfuerzo muy importante, pero tienen muchísima disciplina, mucha soledad y mucha incertidumbre acerca del resultado. Y eso tiene consecuencias psicológicas. Sí, eso tiene consecuencias psicológicas porque hay tres elementos que son muy importantes y que al final hay gente que son magníficos profesionales, son estudiantes magníficos, pero claro, las cifras te dicen que, por ejemplo, en la última oposición pues ha habido 4.000 personas que se han presentado para 300 plazas de jueces. Es que evidentemente va a haber mucha gente que se va a quedar fuera, o luego, pues bueno, están en una media, algunas oposiciones están entre 4 y 5 años. Estar entre los 22 y 28 años en tu casa, estudiando, que sales solamente para dar el tema al preparador y que de repente todo el horizonte que tú te habías construido de que ibas a ser notario, de que ibas a ser juez o abogado del Estado, desaparece, pasa factura. Sí. Sobre todo si encima no consigues un puesto de trabajo. Tienes que buscar una salida laboral y una salida vital, porque no todo el mundo puede estar 2-3 años estudiando, y si los está, tampoco puede aguantar mucho más a partir de ahí. Ha perdido las conexiones con el mundo. ¿Y cómo se trabaja con ese tipo de personas? Pues bueno, yo creo que se trabajan en varias cosas. Primero, la Fundación FIDE realmente agrupa a muchísimos abogados, tanto que trabajan en empresas, en despachos, en la administración pública, con lo cual ya te genera un entorno en el que te vamos a explicar cuáles son todas las salidas profesionales que hay, ¿no? Que aprobar una oposición está muy bien, pero no solo se vive en la administración del Estado. Claro, bueno, y algunos luego tienen, la verdad es que tenían un proyecto a largo plazo que les desaparece. Entonces yo creo que hay que trabajar en un proyecto a largo plazo y decir, oye, a lo mejor tú querías ser juez o querías ser notario, pero ahora realmente hay otras oportunidades y tienes que conocerlas, que normalmente la gente tampoco las conoce. O sea, en trabajar su vuelta al mercado laboral. Sí, bueno, su ingreso realmente, porque es el primer ingreso, y luego además se encuentran con que se estaban preparando para un examen, pero el trabajo todos los días, lo sabemos, no es un examen de 250 temas, o sea, es trabajar en equipo, es saber tener un jefe, es en un momento determinado además encontrarte con muchos compañeros que llevan 5 años ya en el mercado laboral y que resulta que te han pasado por delante. Y tú eres un bichito raro que solo lee libros. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se trabaja en apoyo emocional, se trabaja en temas de desarrollo de carrera profesional y en temas de formación evidentemente, y se hace un itinerario absolutamente individualizado, porque es verdad que no todos los opositores les afecta igual y no todos tienen las mismas expectativas. Y entonces, pues no todo el mundo está destinado a trabajar en un despacho de abogados o en una empresa o en un puesto en la administración, aunque no seas opositor, que hay también puestos en los organismos nacionales, internacionales. ¿Vosotros os habéis volcado en esto después del COVID? ¿Estáis trabajando en ello? ¿Habéis notado una gran demanda? ¿Hay mucha gente que se ha quedado colgada? Hombre, sí, porque además hay mucha gente preparando oposiciones. Hay mucha gente preparando oposiciones y yo creo que cada vez es más difícil durar en una oposición 4, 5 o 6 años. Cada vez es más difícil. Y tampoco sé si es lo ideal, porque estar 6 años entre los 22 y los 28 años encerrado realmente es muy complicado. Si a esto le añades todos los problemas que ha habido con el COVID, de ausencia de relaciones, realmente es muy difícil. Y luego además, a veces siempre pensamos en las ciudades grandes en España, pero hay gente que está en las ciudades más pequeñas y tiene menos posibilidades de abrirse al mundo profesional, ¿no? O sea que yo creo que sí que ha incrementado con el COVID y ha habido mucha gente que sí que ha decidido preparar a las oposiciones. Pero lo que tú me demuestras y lo que estoy viendo por aquí es que también hay muchas iniciativas para cogerte de la mano y tirar de ti. Gracias, Cristina. Gracias. En las actividades de ocio les veíamos antes jugando al voleibol, estamos organizados para bailar en TikTok. Supongo que es una vía muy interesante también, ¿no? Para encontrar nuevos amigos, para encontrar nuevos círculos de relación. No es fácil, ¿eh? Parece fácil, pero yo paso mucho por un centro de personas de la tercera edad que hay, me parece que es en Bravo Murillo, y organizan, son gente mayor, y organizan bailes y bailan como peonzas, ¿eh?
Es decir, que el baile, por ejemplo, que es una actividad verdaderamente lúdica y convivencial, lo hacen estupendo. Y además te da un subidón sí, cuando sí. llevas todo el día bailando Oye, y cantando, que es que sales con Ana, una pero alegría maravillosa. Yo quería aprovechar ahora que esté aquí Pepe, porque yo creo que hay problemas sociales, que es, por ejemplo, el fracaso escolar, la violencia, el consumo excesivo de drogas, el consumo excesivo de alcohol y la soledad, que el agente de elección para dirigir una campaña es el municipio. Y que el municipio debía hacer la tarea de coordinar todos los agentes sociales que puedan estar trabajando en esto, que pueden ser muchos, muy diversos, pero que cada uno va a trabajar a su aire. Cuando yo estuve haciendo, por ejemplo, un plan para una ciudad mediana española, una capital de provincia, para luchar contra el fracaso escolar, me encontré, por ejemplo, que en esa ciudad de provincia había 150 fundaciones culturales, 150, que sin embargo casi no tenían trabajo, pues porque no sabía muy bien qué hacer. Y al reunirse y decir, mirar, este es el teorema, ¿cuál es el objetivo? Madrid, ciudad sin soledad, ya está. Pues ahí yo creo que es fundamental. ¿Ya está? No, tienes toda razón, porque es que tenéis muchos medios, pero sobre todo medios que pueden ser multiplicadores. Somos la administración más cercana y desde ahí tenemos una responsabilidad, lógicamente, a la hora, porque llegamos de una forma mucho más sencilla al ciudadano, y además al ciudadano, cuando tiene cualquier problema, donde llama y donde debe llamar es al ayuntamiento, que es lo que siente más cercano. Desde ahí, por ejemplo, todo lo que comentas yo creo que es fundamental de cualquier problema que pueda sentir cualquier familia, un adolescente que está teniendo actitudes violentas, o que tiene un fracaso escolar, o que se encuentra, ¿no?, es raro, o se está encerrando en su habitación. Pues el Ayuntamiento de Madrid tiene un servicio que son los Centros de Apoyo a la Familia, los CAF, que de hecho tiene un desarrollo impresionante, que se ha dado de hecho un impulso en los últimos años muy importante, que están para eso, para estar cerca de las familias cuando tengan cualquier problema, cualquier dificultad con sus hijos, con su pareja. Ahí tiene que estar el Ayuntamiento cerca de ellos para responder a esas situaciones. Yo creo que la soledad no tiene tanto el remedio de bailar pajaritos por aquí, pajaritos por allá, ¿eh? Yo creo que la soledad es tratar de revertir los valores que se han perdido. Se ha perdido la persona y ha aparecido el ciudadano. Yo lo siento por ti, que perteneces al ayuntamiento. Yo he trabajado para administraciones públicas, pero ahora soy autónomo como Melilla. Bueno, no, más autónomo todavía. Se ha perdido la palabra persona. La gente hablaba, se daba la mano. Ahora, hoy, para hablar con alguien tienes que ir a Carrefour, por ejemplo, a comprar para hablar con la cajera. Eso no puede ser. Entonces hay que revertir esta globalización fría que nos ha convertido, lamentablemente, ya sé que la palabra ciudadano es muy políticamente correcta, pero a mí me toca las narices la palabra ciudadano. Pero es persona, puede ser las es dos ser humano. cosas. Puede ser persona y puede ser ciudadano. Sí, tantas cosas juntas. No lo sé, yo creo que... Si cabe todo en el mismo cuerpo. No me voy a poner a debatir contigo porque me ganas. Yo no sé, yo lo de los pero bailes, creo que son perfectamente compatibles. Yo lo de ambas los bailes cosas, lo veo ¿no? bien, pero para un ratito. Yo no sé. Hombre, yo creo que se puede ser muy buena evidente. persona y además tener un sentido cívico potente. Sí, no, eso Quiero sí, decir, claro. Y además perder el miedo a ayudar, porque yo también pienso que hay muchas personas que no se atreven a hablar, no se atreven a acompañar a una persona que a lo mejor tiene ceguera a cruzar, no se atreven a ayudar. Yo creo que ahí sí que tenemos que hacer todos un trabajo de enseñar y de atrevernos, primero de mirar. A mí me parece que tenemos que aprender a mirar a nuestro alrededor, mirar a nuestros iguales, pero luego atrevernos y aprender, y además desde la más tierna infancia hasta la edad adulta, ¿no? Yo creo que eso... Pero sí, el sentido cívico yo creo que es muy importante, porque lo que hablaba de las antenas es que al final que una farmacéutica, un farmacéutico detecte una situación problemática, a lo mejor no es una persona mayor, a lo mejor es su cuidador que está agotada, mejor dicho, que suelen ser mujeres, y que le sugiera, oye, mira, ¿por qué no llamas a este teléfono? Oye, búscate tal, oye, estás... ¿No? Porque yo pienso que sí que es necesario ser buenas personas y tener sentido cívico. Pero si es volver a lo de antes. A mí la palabra antena me parece fantástica, pero es que eso es un invento que nos hemos puesto encima de la mesa. Antes la gente hablaba, las farmacias estaban abiertas
con la puerta abierta 24 horas. Como no hay seguridad, pues están cerradas. Había serenos, había comercios pequeños, se acabaron los comercios pequeños. Hoy el pan lo tienes que comprar en una gran superficie. Entonces todo eso ha destruido, como decía nuestro amigo Marina, el tejido social. Y entonces exactamente, eso es muy difícil ahora revertir eso. Es el papel de la administración, en la medida de lo posible, claro, lógicamente, en reactivar eso. Bueno. Con ese servicio de antenas impulsado por el ayuntamiento, con las parroquias, con las farmacias o con los comerciantes, lo que intenta precisamente es reactivar ese modelo más de sociedad más pequeña, de pueblo, donde la gente se preocupa de ese sentimiento cívico del que tiene al lado. Pues el papel también de la administración es fomentar en gran medida eso desde la parte que lógicamente nos toca como administración pública. Sí, pero fíjate, hay una especie de soledad, que es una soledad muy dañina, para que la radio ha sido siempre un enorme consuelo. Que la radio es compañía para el solo y para la compañía. Esa soledad del silencio, es decir, el silencio es un tipo de soledad, pues porque puede darse que esté rodeado de mucha gente. A mí me preocupa, por ejemplo, en este momento, la dificultad que hay incluso dentro de las familias para hablar. Ahora hay algunos fenómenos que se ven en un restaurante, una familia de 4 o 5 personas, cada una de las cuales está con su móvil y no está conversando con la otra persona. El tema de la conversación, de la comunicación, es un tema enormemente importante porque forma parte del tejido social más íntimo. Yo estoy viendo, por ejemplo, en una parte que a mí me interesa mucho, que son los adolescentes. Los adolescentes viven muy solitarios ahora. Hay que hablar. Bueno, mucho. Claro. Sí. Adolescentes, medianos, maduros y ancianos. Claro. Hay que hablar mucho. Y hablar con todo el mundo. Con todo el mundo. No con tu globo. No con tu burbuja, sino con todo el mundo, vamos. Y eso es un punto terapéutico. En eso, por ejemplo, el teléfono fue una ayuda. Yo hace mucho tiempo que no colaboro con ellos, no sé ni siquiera si sigue existiendo lo del teléfono de la esperanza, pero en un momento tuvo una eficacia tremenda, porque es que tenía siempre una persona a quien podías llamar en un momento dado. Yo no sé hasta qué punto, a mí me interesan mucho las nuevas tecnologías y que estoy viendo todos los sistemas últimos de inteligencia artificial, lo que van a dar de sí o lo que van a dar de no. Por ejemplo, en Estados Unidos se está poniendo una cosa que a Cabrera le pondrá con bastante razón, le puede poner espeluznado, que es la posibilidad de tener robots de compañía. Ya, qué trágico, ¿no te parece? Ya, ¿no parece un poco trágico? No, por eso te digo. Pero quiero decirte hasta qué punto eso se está viendo las posibilidades. Porque sí es cierto es que la experiencia de conversar con un robot es una experiencia rarísima, porque parece que el robot te está comprendiendo de una manera total. Para eso tienes un perrito, claro. Y tenemos el perrito de turno. Parece que es un psiquiatra. Sí. Parece que es un psiquiatra. Y hay un problema, que es el programa Elisa. No me dejes sin trabajo. Claro, eso te digo. Que le parecía, por fin encontrar un psiquiatra que me entiende. Y resulta que era un programa de En fin, todavía hay personas, muchas afortunadamente, que tienen la sensibilidad de decir qué puedo hacer para ayudar. Y a mí me están llegando mensajes de pásame el teléfono, pásame el contacto, pásame los datos para poder ser voluntario. En el Ayuntamiento de Madrid hay un programa de voluntarios y en nadiesolo.org tenéis 2.000 voluntarios. El que quiera ayudar, el que diga, pues es que tengo un rato libre y me siento solo, me voy a buscar la compañía de otro que también está solo y entre dos ya estamos acompañados. ¿A dónde tiene que mirar, buscar en la parte del Ayuntamiento, aparte de todas las entidades sociales que por supuesto hacen una labor enorme, el Ayuntamiento de Madrid tiene su propio programa de voluntarios, que es Voluntarios por Madrid, que además tiene un programa específico para atender a los mayores que se llama Madrid Te Acompaña, y ahí pueden buscar en la página web del Ayuntamiento, Voluntarios por Madrid. Son 15.000 voluntarios los que tiene el Ayuntamiento, tiene un fuerte cuerpo de voluntarios y va a hacer una labor inmensa que complementa mucho todo lo que podemos hacer también desde la Administración. Bueno, nosotros en la página web nadiesolo.org, directamente allí se pueden inscribir o pueden llamar por teléfono. Y además es que tenemos programas de voluntariado no solo con mayores, con enfermos, con personas con discapacidad intelectual, personas sin hogar, apoyo escolar a niños y niñas. Es decir, que hay muchas posibilidades. Y aunque no estés solo, por favor, vente a hacer voluntariado. y pásense también por la parroquia, que allí seguro que le dan tarea para acompañar a mucha gente. La parroquia no te muerde nadie. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Espero que podamos haber ayudado a mucha gente que lo necesite.